Operadores del 911, ¿qué llamada los sigue atormentando hasta el día de hoy? Tomé el caso de un niño víctima de abuso para terapia y, por diferentes razones, terminé escuchando la llamada al número de emergencias que hizo su madre. Resumiendo, la mujer llegó a casa y encontró al niñito siendo abusado por la niñera. En ese instante perdió el control y golpeó al agresor hasta dejarlo inconsciente frente al niño. Luego llamó al 999 y relató toda la situación tal como la había visto, sin hacerle preguntas a su hijo, diciendo con una calma escalofriante: "No puedo garantizar que no agarre el cuchillo de carnicero que tengo al lado y los haga pedazos. Así que mejor espero a la policía". La llamada entera era inquietante por lo serena que sonaba la madre, pero también se percibía en su voz el amor por su hijo y la aceptación de lo que viniera después. No hablaba con orgullo, sino con una determinación tranquila: no me importa lo que me pase. Fallé en proteger a mi hijo, pero esta vez lo salvé. Pase lo que pase, hice lo que debía, y lo haría otra vez. La llamada duró unos 15 minutos antes de que la policía llegara. Alrededor del minuto 7, el agresor recobró el conocimiento y fue entonces cuando todo se descontroló. Se oye a la madre decir: "Será mejor que les digas a los oficiales que se den prisa, porque esta persona está despertando, y que ni se les ocurra pensar que saldrá de esta casa sin escolta policial". En ese momento se escucha el tecleo frenético del despachador intentando mantener la calma, mientras el agresor comienza a gritar, insultar, amenazar y, de repente, se oyen jadeos ahogados. Era evidente que estaba estrangulando a la madre. De pronto se escucha un grito desgarrador, y luego silencio, roto solo por un sonido de gorgoteo. El niño había regresado a la cocina al escuchar los gritos, vio al agresor estrangulando a su madre y tomó un cuchillo, apuñalándolo. Eso hizo que el agresor la soltara, y la madre, sin pensarlo, agarró otro cuchillo y le cortó la garganta. Esa grabación fue lo que permitió que la madre quedara libre de todos los cargos, probando que actuó en defensa propia. He escuchado varias llamadas de emergencia en mi trabajo, lo cual no es habitual para un terapeuta, pero en algunos casos las familias las consideran relevantes para el proceso. En este caso, conocía al despachador porque nuestros hijos iban al mismo colegio. Después de oír esa llamada, le ofrecí algunas sesiones gratuitas, sabiendo lo traumática que había sido. Al final nos hicimos amigos, aunque sé que todavía tiene pesadillas por aquella noche, y, siendo sincero, yo también. Suscríbete. Hay una llamada que jamás podré olvidar. Una mujer había tenido un terrible accidente en la autopista con un camión. Su coche había volcado, y empezamos a recibir varias llamadas de testigos y conductores que pasaban por el lugar, informando que el vehículo estaba perdiendo gasolina. Entre ellas, me entró la llamada de un hombre que estaba intentando rescatarla. Le repetí más de 6 veces que se alejara lo más posible del coche, que la ayuda ya estaba en camino, pero él insistía en intentar sacarla por su cuenta. Mientras le explicaba lo peligroso que era acercarse, se escuchó el sonido más fuerte y aterrador que he oído en mi vida, una explosión enorme. Después vinieron los gritos. Unos gritos desgarradores, imposibles de olvidar. A veces todavía los escucho en mi cabeza. Cuando los equipos de emergencia llegaron, el hombre ya había muerto. Su cuerpo estaba irreconocible. Pero para mí, esos 3 segundos de gritos bastaron para hacerme decidir que no podía seguir en ese trabajo. Hace un tiempo recibí una llamada que me marcó profundamente. Un hombre llamó diciendo que no quería seguir viviendo, y poco después su esposa también llamó, desesperada, diciendo que algo estaba mal con él. Escuchar la angustia en su voz mientras él le decía que estaría mejor sin él fue devastador. Soy un hombre adulto, pero esa noche lloré cuando llegué a casa y se lo conté a mi esposa. Lo mejor de esta historia, sin embargo, es que tuvo un final distinto.
En la mayoría de los casos recibimos llamadas así, que nos sacuden el alma, y nunca llegamos a saber qué pasó después. Pero esta vez sí. Una semana más tarde, recibimos un aviso sobre un vehículo sospechoso abandonado en el bosque. Revisé la matrícula y resultó estar registrada a nombre del mismo hombre de aquella llamada. De inmediato informé a los agentes sobre la posible conexión. Conseguimos su número a partir del registro y lo llamamos. Para mi sorpresa, respondió. Resultó que simplemente se había quedado sin gasolina mientras trabajaba en la zona, y su esposa había ido a recogerlo para llevarlo a casa. Había superado aquel momento oscuro y, al menos por un tiempo, estaba de nuevo en su hogar con la mujer que lo amaba. Hasta el día de hoy, quiero creer que fue una forma en que la vida, o Dios, me permitió cerrar ese ciclo, para recordarme que a veces sí logramos salvar a alguien, y que no tenía por qué seguir cargando con esa tristeza. También tuvimos un caso muy duro. Un agente de un condado vecino cometió un crimen después de terminar su turno y llamó a nuestro centro de emergencias para confesar lo que había hecho. Afortunadamente no fui yo quien atendió esas llamadas, pero sé que afectó mucho a mis compañeros. Fue un episodio difícil para todos. Acompañé a un operador del número de emergencias 911 para observar su trabajo. Recibimos una llamada de un niño de 8 años que decía que su hermano mayor estaba en el baño y no había salido en una hora, y que no se escuchaba ningún ruido. Mientras hablaba con nosotros por teléfono, logró romper la puerta de alguna manera y encontró a su hermano muerto, se había suicidado ahorcándose. Era un pueblo pequeño, y un año antes ese mismo hermano mayor había llamado al 911 cuando su madre se quitó la vida tomando pastillas. Escuchar los gritos y el llanto de ese niño fue algo que me marcó para siempre. Después de eso, decidí no convertirme en operador del 911. Fui operador del número de emergencias 911 durante un tiempo. A veces, las llamadas que más se te quedan grabadas no son necesariamente las más violentas o traumáticas físicamente. Una vez recibí la llamada de un chico de 17 años que había vuelto a casa después de pasar la noche en casa de un amigo, solo para descubrir que su madre se había mudado. Había empacado todas sus cosas, se había llevado a su hermana y se marchó sin dejar dirección ni información alguna. Además, esa misma mañana le había cortado la línea del teléfono celular, así que literalmente el único número al que podía llamar era el 911. El chico intentaba con todas sus fuerzas no llorar, su voz temblaba mientras se disculpaba una y otra vez por llamar al 911. No sabía qué más hacer y no tenía a nadie más en el mundo. Su madre se había llevado todo, así que solo le quedaban las pocas cosas que había llevado a casa de su amigo. Me dijo que en un par de semanas cumpliría 18 años y que, literalmente, no tenía nada. Los oficiales que acudieron lo llevaron a un albergue. Pienso en él con frecuencia y espero que esté bien. Incluso si era un chico problemático o con dificultades, no puedo imaginar el dolor de volver a casa y descubrir que tu propia madre te ha abandonado. Tengo 2 historias. Era mi segunda semana de trabajo, y estaba conectado con otro despachador que atendía las llamadas mientras yo manejaba el sistema y la computadora como parte de mi entrenamiento. Recibimos una llamada de un hombre que iba en su auto, decía que había estado a punto de tener un accidente con otro conductor y que ese otro sujeto lo estaba siguiendo de forma agresiva. El despachador le indicó que diera la vuelta y buscara un lugar bien iluminado y concurrido, como una gasolinera, para detenerse allí mientras enviábamos a un oficial a su encuentro. El hombre recibió 5 disparos mientras hablaba con nosotros por teléfono, esperando la llegada del oficial. Al día siguiente me enteré por las noticias de que había volado desde otra ciudad solo para llevar a su hija al altar. La segunda historia ocurrió aproximadamente un mes después, al inicio de mi turno.
Recibí la llamada de un hombre muy alterado porque su padre, que sufría de demencia, había desaparecido del centro donde lo cuidaban. El hijo creía que su padre quizá había salido buscando algún bar para tomar algo. Tomé la información, la descripción, y emití un aviso de búsqueda, BOLO, por sus siglas en inglés, que significa Be on the Lookout, es decir, manténganse atentos a la búsqueda. En este tipo de llamadas normalmente no nos enteramos del resultado. Pero esa noche, una de mis últimas llamadas fue de una persona que decía haber encontrado un cuerpo en las vías del tren. Resultó ser el mismo hombre por el que había emitido el aviso de búsqueda. Tuve que llamar al oficial que había tomado la declaración del hijo para informarle la noticia, y él luego tuvo que ir a decírselo personalmente al muchacho. Fue una manera horrible de terminar la noche. Esto les pasó a mis vecinos cuando yo era niño. La señora C tenía demencia, posiblemente Alzheimer, y el señor C era como un tercer abuelo para mí. No lo habíamos visto en una semana, así que mi mamá fue a su casa para ver si estaban bien. La señora C nos dijo que el señor C todavía estaba dormido, así que mi mamá llamó al número de emergencias, 911. Me alegra que no hayamos entrado, porque al parecer el señor se había fallecido mientras dormía hacía ya varios días, y la señora C no se había dado cuenta. Fue algo muy triste para nosotros, pero estoy muy agradecido con los policías que fueron tan amables y se aseguraron de que un niño como yo no tuviera que ver los detalles. Aún así, tengo muy buenos recuerdos de él. Me enseñó muchas cosas sobre jardinería que todavía pongo en práctica hoy. Recibimos una llamada al número de emergencias en la que solo se escuchaban gritos. Nada entendible, solo los gritos más fuertes y desgarradores que puedas imaginar. Inmediatamente envié a los oficiales a la dirección. De pronto, una niña comenzó a gritar que su tío estaba tratando de matarla a ella, a su hermana y a su abuela. Luego volvió a gritar, se oyó un golpe seco, y después, silencio absoluto. Cuando los oficiales llegaron, un hombre salió caminando hacia la entrada de la casa y dijo, fui yo. Los maté. Era un hombre con problemas mentales que vivía con su madre. Ella había estado tratando de que lo internaran, pero los médicos insistían en que no representaba un peligro para sí mismo ni para los demás. Ese día, sus sobrinas gemelas de 9 años estaban de visita desde otro estado. Esa mañana el hombre perdió el control. Golpeó brutalmente a todos con objetos contundentes, entre ellos un jarrón grande. Su madre y una de las niñas murieron. La otra gemela sobrevivió, pero con heridas graves. Fue una llamada verdaderamente aterradora. Trabajaba en servicios médicos de emergencia, EMS, por sus siglas en inglés, mientras mi amigo era el despachador para esta llamada. Yo llegué como segunda unidad, así que nunca tuve contacto directo con la persona en cuestión, pero escuché la grabación del número de emergencias, 911, después. Nos llamaron para brindar apoyo en un caso de herida por arma de fuego. Era en una granja a unos 20 o 30 minutos fuera del pueblo. Resultó ser un padre que, tras haber perdido a ambos padres en el mismo mes, decidió que no quería que su familia pasara por el mismo dolor y, para evitárselo, tomó la decisión de matarlos. El padre mató a la madre y a sus 2 hijos. Recibimos una llamada de la hija, de unos 13 años. Le habían disparado en la cabeza, pero seguía viva y consciente. La llamada duró unos 30 minutos, pero el padre estaba en la misma habitación que ella y los demás miembros de la familia recién asesinados. La niña estaba sentada en su cama con una bala en la cabeza, hablando con una voz completamente monótona, me dispararon, mi familia está muerta, mi papá tiene un arma. Estaba tan en shock que no podía expresar ninguna emoción. Se escuchaban largos silencios mientras el despachador intentaba entender la situación y mientras la hija y su padre se miraban fijamente durante minutos enteros, sin decir palabra,
solo respirando, mientras la niña respondía a las preguntas del despachador. Pasaron unos 30 minutos en los que el despachador repetía, ¿estás bien? ¿Él sigue ahí? ¿Todavía tiene el arma? Y ella respondía siempre con la misma voz vacía. En un momento se empezaron a oír las sirenas a lo lejos y el padre salió de la habitación. Segundos después se oyó un disparo. El padre se había disparado a sí mismo y murió justo cuando nosotros llegábamos al lugar. La niña sobrevivió, pero perdió a todos los miembros de su familia esa semana. No sé qué fue de ella después de eso. Esa llamada fue la razón por la que jamás quise dedicarme a trabajar como despachador. Mi amigo fue un verdadero héroe por la manera en que manejó la situación, pero nunca quiso volver a escuchar esa grabación. A veces, las llamadas que más se te quedan grabadas no son necesariamente las más violentas o traumáticas físicamente. Una vez recibí la llamada de un chico de 17 años que había vuelto a casa después de pasar la noche en casa de un amigo, solo para descubrir que su madre se había mudado. Había empacado todas sus cosas, se había llevado a su hermana y se marchó sin dejar dirección ni información alguna. Además, esa misma mañana le había cortado la línea del teléfono celular, así que literalmente el único número al que podía llamar era el 911. El chico intentaba con todas sus fuerzas no llorar, su voz temblaba mientras se disculpaba una y otra vez por llamar al 911. No sabía qué más hacer y no tenía a nadie más en el mundo. Su madre se había llevado todo, así que solo le quedaban las pocas cosas que había llevado a casa de su amigo. Me dijo que en un par de semanas cumpliría 18 años y que, literalmente, no tenía nada. Los oficiales que acudieron lo llevaron a un albergue. Pienso en él con frecuencia y espero que esté bien. Incluso si era un chico problemático o con dificultades, no puedo imaginar el dolor de volver a casa y descubrir que tu propia madre te ha abandonado. Fui operador del número de emergencias. Cuando pedí la dirección, lo único que escuché fue a un hombre gritando furioso, «Solo manden la maldita ambulancia». Le pregunté qué había pasado, y él respondió, «No tienes por qué saberlo». Le dije con calma, «Solo necesito saber qué ocurrió para enviar al personal adecuado y con el equipo correcto, señor. Solo manden una jodida ambulancia, mi hijo está teniendo una convulsión. Y no manden a la maldita policía». Cuando alguien dice no manden a la policía, prácticamente se está delatando solo. Eso significa que hay algo más grave ocurriendo, y que tanto el paciente como el equipo médico podrían estar en peligro. Así que pasé una nota a mi compañero, que era el encargado de despachar las unidades, envía a la policía. Llamada extremadamente poco cooperativa. Intenté continuar con las preguntas básicas, ¿qué edad tiene el niño? ¿Está consciente? ¿Respira? ¿La convulsión ya terminó? Etc. Pero lo único que recibía eran insultos y gritos. Lo único que sabía era que un niño pequeño estaba teniendo una convulsión, que se escuchaban gritos de fondo y que alguien estaba alterado gritando en primer plano. De pronto, por la línea se escuchó, levanta las manos, seguido de, hey, ¿qué carajos, perra? Y ahí terminó la llamada. La policía ya había detenido al hombre. Resultó que el paciente era un niño de apenas unos años, que había sido golpeado brutalmente por ese tipo, casi hasta la muerte. Fue una llamada aterradora y triste, esa noche abracé a mi propio hijo mucho más fuerte. Había un rancho en los límites de la ciudad, justo al lado de un gran parque con una zona para nadar. Ese rancho tenía todo tipo de animales, pero tenían un problema recurrente con sus cabras pigmeas. Cada pocas semanas recibíamos una llamada porque unas 100 cabritas se habían escapado y andaban vagando por el parque o por las calles. Un día, me tocó atender una de esas llamadas, era un hombre en el parque que había sido perseguido por las cabras hasta refugiarse dentro de un baño portátil.
El tipo estaba completamente histérico, gritando, necesitan enviar control de animales ahora mismo. Y mientras hablaba, podía escuchar dos sonidos muy claros y constantes al fondo, el pum de las cabecitas de las cabras golpeando las paredes de plástico del baño portátil, y el balido incesante y casi diabólico de decenas de cabras empeñadas en entrar. ¿Qué querían esas cabras? ¿Qué habrían hecho si no hubiera encontrado refugio? Jamás lo sabremos. La peor que recuerdo fue la de una mujer mayor que llamó al 911 porque su esposo se había encerrado en su habitación y se negaba a salir, a pesar de sus súplicas desesperadas. La señora exclamó, está ahí dentro y tiene un arma, por favor, apúrense. Mientras la operadora intentaba mantenerla tranquila y hablarle con calma, se escuchó el inconfundible sonido de un disparo. No puedo imaginar los gritos y el llanto que vinieron después, cuando esa pobre mujer tuvo que escuchar cómo su esposo se quitaba la vida al otro lado de la puerta. Hace casi 30 años, mi abuela era viuda y vivía en una comunidad para jubilados en Florida. Los administradores permitieron que un hombre de unos 40 años viviera allí, a pesar de que las normas del lugar eran estrictas respecto a la edad mínima. Aquel hombre terminó teniendo un episodio violento bajo los efectos de las drogas, apuñaló a su hijo y a su novia. Mi abuela estaba recogiendo su correo cuando él la vio y la persiguió hasta la puerta de su casa, donde la apuñaló una y otra vez. Aún así, logró arrastrarse hacia adentro y llamar al número de emergencias 911. Durante el juicio, escuchamos la grabación de esa llamada y fue una de las experiencias más duras que he tenido que soportar. En la grabación se escuchaba al hombre gritando fuera de la casa. La operadora del 911 se mantenía increíblemente calmada, tratando de mantener a mi abuela consciente hasta que llegara la ayuda. El agresor huyó en un auto robado y se dirigió hacia Georgia, conduciendo en sentido contrario por la autopista. Mi abuela fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano y sobrevivió por muy poco. Le dieron 370 puntadas, incluso a ambos lados del cuello y por toda la cabeza. Creo firmemente que la calma y la voz serena pero urgente de la operadora fueron lo que ayudó a mantenerla con vida. Trabajo en el equivalente al número de emergencias, 999, aquí en el Reino Unido. No fue una llamada mía, sino una que escuchamos durante una sesión de entrenamiento. Un anciano había llamado al 999 porque se sentía débil, con opresión en el pecho y dificultad para respirar. No estaba solo en casa, su hijo estaba abajo, pero el hombre quería hacer la llamada en privado porque su hijo solía preocuparse demasiado. En mitad de la llamada, el hombre se desplomó. La operadora envió ayuda de inmediato, pero durante ese momento se escucharon sonidos verdaderamente horribles. Era como un chillido que se transformaba en un gruñido agudo, casi inhumano. Realmente no hay manera de describirlo con precisión. Lamentablemente, cuando el equipo de emergencias llegó, el hombre ya había fallecido a causa de un infarto masivo. Su hijo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo hasta que llegaron la policía y los paramédicos. Escuchar los gritos de desesperación del hijo fue igual de devastador que la llamada misma. Tristemente, el hijo se quitó la vida un mes después. Exagente de policía aquí. Tuvimos una despachadora que necesitó terapia después de una llamada que la marcó profundamente. Trabajábamos en la oficina del sheriff de un condado rural. Era pleno invierno. Las carreteras estaban cubiertas con una capa de hielo sobre la nieve compacta, resbaladizas como cristal. Una cartera rural perdió el control de su vehículo y su Jeep Grand Cherokee volcó, quedando boca abajo. Como estaba repartiendo el correo, llevaba la ventanilla abierta y durante el accidente el vehículo cayó justo sobre su brazo, dejándola atrapada. Aún así, logró llamar al número de emergencias 911.
Mientras íbamos camino al lugar, podíamos escuchar el pánico en la voz de nuestra despachadora cuando informó por radio que el vehículo había comenzado a incendiarse. En un día de verano habríamos tardado unos 15 minutos en llegar con luces y sirenas encendidas, pero por las condiciones de la carretera tardamos cerca de 30. Cada vez que la despachadora abría el micrófono para darnos más información, se escuchaban los gritos de la mujer al otro lado de la línea. Cuando llegamos, ya había muerto. Nuestra compañera escuchó todo y trató de hablarle, de mantenerla tranquila mientras moría quemada. Estuvo ausente del trabajo por un mes mientras recibía ayuda psicológica. Pienso en ambas con frecuencia. Una madre de 4 hijos llamó diciendo que el remolque donde vivían se estaba incendiando y que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave desde afuera. Podía escuchar a los niños gritando y tosiendo en el fondo. Le pregunté si podía abrir una ventana, pero me dijo que estaban clavadas por alguna razón. Entonces le pedimos que empujara mantas por debajo de la puerta para intentar detener el humo mientras llegaba el departamento de bomberos. Pasaron unos 5 minutos, la tos comenzó a apagarse y finalmente ella dejó de responder. Silencio absoluto. Poco después, el departamento de bomberos informó por radio que el propietario de la casa había salido y que no había nadie más adentro, por lo que podíamos reducir la urgencia de la ambulancia. Les dijimos una y otra vez que estábamos hablando con personas dentro de la casa, pero insistieron en que no había nadie. Finalmente, sacaron los cuerpos, la madre y 2 de los niños habían muerto. El hombre que había salido era el dueño del lugar, que los había dejado quedarse allí, y fue él quien incendió la casa, dejándolos atrapados. La segunda llamada fue de una mujer que pedía ayuda durante una pelea con su esposo. Estaba gritando, diciendo que él estaba en la habitación con un arma y que no sabía si iba a dispararle a ella o a sí mismo. Segundos después, escuché un disparo, seguido de gritos desesperados que te rompen el alma. Le pregunté quién había sido herido, y entre sollozos respondió que él se había disparado en la cabeza. Es imposible sacar de mi mente ese minuto de caos, aunque ya hayan pasado meses. Una noche recibí una llamada de una mujer llorando. Nada fuera de lo común. La gente no suele llamar al 911 en sus mejores días. Ella lloraba, pero intentaba mantener la calma. Me dijo que su hijo se había caído en el baño y no respondía. Podía abrir un poco la puerta, pero no del todo, porque él había caído justo contra ella y el baño era muy pequeño. A través de la rendija, alcanzaba a ver un poco hacia adentro. Su hijo adulto vivía con ella. Había entrado al baño para consumir drogas, no sabía exactamente cuáles, pero eran del tipo que se inyectan con una aguja. Lo supimos porque la madre podía ver la jeringa colgando de su brazo. Le pregunté si eso había ocurrido antes, y me dijo que sí. Me dio su edad, unos 20 y tantos años, la dirección y los datos que necesitaba. Mientras hablaba conmigo, podía escuchar en cada palabra el inmenso amor y el miedo desesperado de una madre por su hijo. Su hijo estaba muriendo, o ya había muerto, y ella lo sabía, pero no podía hacer nada más que mantener la voz firme para contestar mis preguntas. Se estaba conteniendo, pero se le notaba. Tenía un hijo adulto, sí, pero en ese momento era su bebé el que estaba muriendo en el suelo, y ella no podía hacer absolutamente nada. Eso fue hace unos 8 años, y todavía me duele recordarlo. Los paramédicos llegaron y lograron salvarlo, pero eso no cambia cómo me sentí aquella noche. Pobre madre. Mi primera llamada médica fue de una mujer que había encontrado a su nieto ahorcado. No recuerdo muchos detalles, pero aún puedo oír sus gritos en mi cabeza. Recuerdo también el silencio sombrío y el lo siento que me dijo un hombre justo antes de dejar el teléfono y dispararse. Después de que pasé una hora intentando convencerlo de que se entregara y saliera a hablar con la policía que lo esperaba afuera.
Aún recuerdo el grito de una mujer que había llamado diciendo que iba a lanzarse desde la ventana de su tercer piso. Y como un oficial logró alcanzarla y sacarla justo a tiempo mientras yo la mantenía distraída hablando con ella por teléfono. Y recuerdo la inquietante actitud de un hombre que seguía haciendo mal las maniobras de reanimación, CPR, por sus siglas en inglés, es decir, reanimación cardiopulmonar, mientras trataba de ayudar a su hijastro que no respiraba. Más tarde fue acusado de homicidio. Había fingido hacer CPR para justificar las heridas del niño. Amaba mi trabajo, pero en cierto modo me alegra haberlo dejado. Casi 10 años después, hay cosas que todavía me persiguen. Esta fue mi llamada de auxilio más oscura. Antes de convertirme en paramédico, EMT, por sus siglas en inglés, trabajaba como supervisor en un servicio de asistencia vital, de esos botones de emergencia que usan las personas mayores. En el Reino Unido, estos sistemas pueden estar conectados también a las alarmas de humo. Una noche entró una llamada por activación de alarma de humo en una casa ubicada a unos 5 minutos de nuestro centro de llamadas. Al principio, lo único que se escuchaba era el pitido insistente del detector, tan fuerte que distorsionaba el sonido. De fondo, logré distinguir una voz débil, pero desesperada, pidiendo ayuda, y lo que parecía ser el usuario del servicio suplicando por agua. Por supuesto, llamé de inmediato al cuerpo de bomberos. Mantuve la llamada abierta mientras escuchaba cómo el rugido del fuego se hacía cada vez más fuerte. Luego comenzaron los crujidos y estallidos, probablemente las ventanas rompiéndose por el calor. No estoy completamente seguro de lo que oí después, pero sonaba como si el hombre estuviera gritando débilmente y haciendo sonidos de ahogo o gorgoteo. Pasaron varios minutos así, con yo repitiendo instrucciones para que intentara salir y el fuego devorándolo todo. Hasta que finalmente se escucharon respiradores y el pitido de las radios de los bomberos. En ese momento dejé el centro de llamadas a cargo de mis compañeros y conduje hasta la casa. Quería creer que lo habían rescatado, aunque en el fondo sabía que no. Cuando llegué, los bomberos me dijeron que aún no habían encontrado a nadie. Una hora después, me informaron que habían hallado un cuerpo. El hombre era usuario de silla de ruedas. Lo encontraron junto a ella, cerca de la puerta trasera, encerrado dentro de la casa. Tuve que presentarme ante el tribunal forense para explicar mi participación. Fue allí donde supe que él era fumador y solía encender los cigarrillos con fósforos. Además, usaba una crema a base de parafina para la piel. Se cree que encendió un cigarrillo, dejó caer el fósforo sobre sus piernas y accidentalmente se prendió fuego. Lo identificaron a través de sus registros dentales. Los gritos de auxilio, los sonidos del fuego y aquellos terribles gorgoteos todavía me persiguen hasta hoy. A veces ni siquiera estoy seguro de si lo que escuché era su voz o simplemente el fuego devorando todo, pero no puedo borrar de mi mente la imagen de lo que debió haber ocurrido. Esto fue hace unos 3 años. Nunca olvidaré a ese hombre. Me enseñó que uno nunca debe involucrarse emocionalmente en un incidente. Desde entonces, he visto y enfrentado situaciones igual de horribles siendo paramédico, pero gracias a él aprendí a dejar atrás el peso emocional que viene con este trabajo. Mi madre me contó una llamada que la atormentó durante muchísimo tiempo. Era de un niño, parte de una familia con 6 o 7 hijos y sus padres. El pequeño hablaba muy bajito, y al fondo, según me contó mi madre, se escuchaban llantos y lo que parecía ser una pelea. El niño dijo que tenía 6 años. Llamaba porque su papá estaba golpeando a su mamá, y sus hermanos se habían metido a pelear con su padre para intentar detenerlo. Mi madre escuchó un grito del niño, y la llamada se cortó. Afortunadamente, él alcanzó a decirle dónde vivía antes de que eso pasara. Pero cuando la policía llegó, la escena era terrible.
Los otros niños estaban gravemente golpeados. La madre estaba inconsciente, pero sobrevivió. Sin embargo, el pequeño que había hecho la llamada estaba al borde de la muerte. Tenía el rostro destrozado, ensangrentado, y no respondía. La policía tuvo que dispararle al padre para detenerlo. Mi madre nunca supo que había iniciado toda esa pelea. Esa fue la llamada que más la afectó, porque sentía que, si el niño no hubiera estado hablando con ella, tal vez no habría resultado herido. Sabía que no era su culpa, pero aún así se sintió responsable. Años después, cuando mi madre falleció, esa familia se enteró de dónde sería la procesión fúnebre y fueron allí. Todos querían darle las gracias una última vez. Mi madre tenía muchas historias impactantes de sus años como despachadora, pero esa fue la que más la marcó. Y sé que, de haber podido ver a esos niños vivos y bien, habría llorado de alegría. Tuve 2 llamadas que involucraron a niños baleados. La primera fue una madre que había encontrado a su hijo de 4 años con un disparo. El pequeño se había disparado accidentalmente al encontrar el arma de su novio. Intenté mantenerla tranquila, pero me tomó unos minutos darme cuenta de que ella estaba conduciendo hacia el hospital mientras hablaba conmigo. Teníamos al despachador de emergencias médicas en la línea, intentando coordinar una ambulancia para interceptarla, mientras mis oficiales hacían lo mismo. Finalmente, uno de los agentes logró encontrarla primero y llevó al niño al hospital en su patrulla. El niño no sobrevivió. La segunda llamada fue de una testigo que veía como un grupo de adolescentes estaba siendo atacado a tiros en el área común de un complejo de apartamentos. El tirador estaba en uno de los pisos superiores y alcanzó a herir a uno de ellos. Mi interlocutora estaba completamente fuera de sí, llorando y negándose a mirar por la ventana para darme más información. No la culpo. La última no fue aterradora, pero sí me dejó en shock al día siguiente. Era una joven de unos 20 años que se había aferrado a un árbol después de que su coche fuera arrastrado por una inundación. Trabajé con los despachadores de emergencias médicas para localizarla y enviar el equipo de rescate acuático. Tardaron horas en llegar. Lo frustrante fue enterarme después de que, mientras decía que se estaba quedando sin fuerzas para sostenerse, estaba transmitiendo todo en TikTok. No lo podía creer. Lo último que supe es que borró el video. No me asusta recordarlo, pero en ese momento entré en pánico total. Ser despachador del número de emergencias es exactamente como uno se lo imagina y al mismo tiempo, nada que ver. La llamada más aterradora que recibí fue por el suicidio de una niña de 12 años. Pero no fue la edad ni la naturaleza del caso lo que me afectó, sino cómo se desarrolló todo. Cuando entró la llamada, quien habló fue su hermano adolescente. Me dijo que él y sus padres no encontraban a su hermana esa mañana, así que comencé a registrar la llamada como una desaparición de menor. Mientras obtenía los datos y la descripción, escuché gritos de fondo. Parecía que sus padres estaban llamando por ella, así que le pregunté, ¿qué es ese ruido? Él respondió, son mis papás buscándola. Pero algo en esos gritos no sonaba como si estuvieran llamando su nombre, sonaban llenos de dolor. Minutos después se supo la verdad, la niña se había ahorcado en el columpio del patio. He atendido llamadas por suicidios consumados, por violencia doméstica, por personas con enfermedades mentales diciendo que quieren morir, incluso por niños que llaman porque su madre hace sonidos raros y no responde. Pero esta llamada me golpeó de otra manera, porque mentalmente yo estaba preparado para una menor perdida, no para lo que vino después. De pronto, el chico comenzó a gritar desesperado, «Está muerta, Dios mío, está muerta». Y en ese instante no hay tiempo para procesar nada, solo para actuar. Tienes que decidir en segundos qué hacer, cómo reaccionar, cómo seguir hablando mientras todo dentro de ti se rompe.
Atendí una llamada de un hombre con acento extranjero que llamó desde un número bloqueado. Su forma de hablar era inquietante, hacía preguntas inapropiadas sobre su hija, intentando justificar lo que quería hacer. Intenté mantener la calma y le repetí que lo que decía no estaba bien, que era algo grave, y le ofrecí ayuda profesional. Al mismo tiempo, trataba de obtener alguna pista, su dirección, su nombre, cualquier cosa que nos permitiera localizarlo. Pero había llamado por la línea secundaria, que no puede rastrearse, y se negó a dar cualquier tipo de información. Lo único que pude hacer fue pedirle, casi rogarle, que no hiciera daño a nadie, mientras buscaba algún detalle que ayudara a identificarlo. Finalmente, colgó. Por su voz y su forma de hablar, parecía que su idioma principal era el español y que tenía una hija pequeña. No poder hacer nada por ella fue lo que más me afectó. Recibimos muchas llamadas falsas o de mal gusto, pero esta no lo era. Lo supe desde el primer momento. En casi todas las emergencias, por terribles que sean, al menos puedes enviar ayuda. Pero cuando no puedes hacer nada, eso es lo que realmente te deja marcado. No diría que me asusta, pero recientemente me he dado cuenta de cuánto me han afectado, por dentro, las llamadas traumáticas que he atendido. Tanto así que el médico me dio la baja laboral por estrés relacionado con el trabajo. La presión sobre el servicio de ambulancias en el Reino Unido es descomunal ahora mismo, y eso no ayuda. Saber que puedo atender una llamada espantosa y que, al colgar, tengo que pasar inmediatamente a la siguiente porque hay una fila de personas esperando, es una idea realmente angustiante. Sin tiempo para asimilar lo que acabas de vivir. La peor llamada que he tenido hasta ahora fue por una persona que se había caído desde poca altura. Al principio, la llamada se clasificó como categoría 3, lo que significa un tiempo de respuesta largo, ya que en apariencia no era grave. Más tarde, la familia volvió a llamar porque el paciente estaba cada vez menos consciente y su respiración empeoraba, algo que atribuyeron a sus problemas médicos previos. Eso hizo que la llamada subiera a categoría 1, pero el recurso más cercano estaba a 20 minutos de distancia. Empecé a darles instrucciones para asegurar las vías respiratorias, pero no podían recostar al paciente ni inclinarle la cabeza hacia atrás porque había caído en un pequeño rellano de escalera. Y la única razón por la que no se había deslizado hacia abajo era porque su pareja lo sostenía. Me puse tenso, sabía que esa persona necesitaba que su respiración se estabilizara cuanto antes, así que insistí en que intentaran ponerlo lo más plano posible. De pronto, la línea se cortó. Cuando logré volver a comunicarme, estaban buscando la máquina de CPAP que el paciente usaba para la apnea del sueño. Cuando regresaron hacia él, escuché un sonido ronco y entrecortado. Lo reconocí enseguida, era respiración agónica. Intenté de todo para que iniciaran la reanimación cardiopulmonar, les decía que podían intentarlo tal como estaban, que trataran de ponerlo más plano y comenzaran, que aún podía servir de algo. Pero mientras los animaba a hacer algo, el paciente dejó de respirar por completo. En ese momento, la hija se dio cuenta y soltó un grito que jamás olvidaré. Luego su pareja empezó a sollozar y a repetir, no, no. Era una pared de llanto y desesperación, y yo, al otro lado de la línea, rogándoles que se quedaran conmigo, que intentaran ayudar, que aguantaran porque la ayuda estaba cerca. Fue, sin duda, la peor llamada que he tenido, una persona muriendo al teléfono mientras la familia no puede hacer nada. Me sentí completamente impotente. He tenido otras llamadas difíciles en el servicio de ambulancias, pero esta fue la más traumática por la impotencia y el dolor que transmitía a la familia. No sé cómo reaccionaré si me toca una situación parecida otra vez. No es tan duro cuando los familiares siguen las instrucciones y colaboran, aunque el desenlace sea trágico. Pero cuando no pueden o no quieren actuar, cuando solo hay llanto y desesperación, es devastador.
Hay llamadas que simplemente te rompen por dentro. Padres que llaman porque encontraron a sus hijos sin vida, ya sea por suicidio, una sobredosis accidental o cualquier otra tragedia. O familiares que descubren a otros familiares muertos y llaman sin saber qué hacer. Escuchar a esas personas intentar hacer reanimación cardiopulmonar, contando las compresiones entre sollozos, es algo que no se olvida. También están las llamadas de gente atrapada en incendios, gritando mientras las casas se consumen. Algunos se niegan a salir porque todavía hay alguien dentro. O los niños que llaman porque uno de sus padres está golpeando al otro. Y ni hablar de las llamadas relacionadas con animales, especialmente incendios en granjas, el sonido de los animales en pánico es indescriptiblemente triste. No tengo una sola llamada en particular que me haya marcado más que otra, todas dejan algo. Este trabajo me ha deteriorado la memoria a corto plazo, y creo que es un mecanismo inconsciente para poder seguir. Atiendes una llamada, haces lo que puedes mientras ocurre, y luego pasas a la siguiente, como si nada. Lo más extraño es el contraste. Pasas de una persona gritándote porque no hay suficientes patrullas en su vecindario para controlar fuegos artificiales, cuando ni siquiera es responsabilidad de la policía en mi zona, sino del departamento de ordenanzas. A la siguiente llamada donde alguien te dice, estoy en un puente /diagonal en mi balcón /diagonal en el techo, y voy a saltar. Te enseña, con el tiempo, a no perderte en las cosas pequeñas y a concentrarte en lo que de verdad importa. Una niña de 12 años llamó completamente fuera de sí. No recordaba su dirección, aunque logré localizarla, y me dijo que estaba encerrada en el baño con su madre, quien acababa de ser apuñalada en el cuello por su tío. Pude hablar con la madre también mientras intentaba obtener información, pero de repente la línea se cortó. Temiendo lo peor, intenté llamarlas una y otra vez, sin respuesta. En el séptimo intento, finalmente alguien contestó. La voz de la madre había cambiado, sonaba más grave, y se escuchaba el gorgoteo de la sangre en su garganta. Me dijo adiós y que estaba muriendo. Afortunadamente, logró salir de la casa justo cuando llegó la policía, y sobrevivió. Pero fue una de las experiencias más horribles que he tenido. Más tarde supe que la llamada se había cortado porque, en medio de todo, la madre había llamado a su hermana gemela para dejarle un mensaje que decía algo así como, me estoy muriendo, te quiero, adiós. Mi madre, cuando era joven, estaba interesada en todo lo relacionado con el ámbito criminal y la atención médica, así que decidió probar suerte en un puesto de operadora del número de emergencias, 911. Solo trabajó allí un mes y medio antes de renunciar, sobre todo por una llamada que la marcó para siempre. Una mañana, recibió la llamada de una mujer que gritaba con un dolor indescriptible. Mi madre, aunque por dentro estaba en pánico, intentaba mantener la calma y obtener la mayor cantidad de información posible. Pero la mujer apenas podía hablar, pasaba de gritar desgarradoramente a quedarse en silencio. Finalmente, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, alcanzó a decir unas pocas palabras, recién nacido, atropellado, entrada del garaje. Dios mío. Mi madre envió las unidades de emergencia de inmediato y se quedó en la línea con ella hasta que llegaron. Después supo lo que realmente había pasado, y comprendió la magnitud del horror de aquella madre. La mujer tenía una guardería en casa y solía usar una minivan para transportar a los niños. Acababa de tener un bebé y, como suele ocurrir, estaba completamente agotada, cuidando al recién nacido y a varios niños pequeños al mismo tiempo. Esa mañana, mientras preparaba a todos para salir, colocó el cochecito del bebé detrás de la camioneta con la intención de subirlo al final, una vez que los demás estuvieran acomodados. Pero el cansancio y la confusión le jugaron una terrible pasada, lo olvidó. Al retroceder para salir del garaje, pasó por encima del cochecito. La llamada fue hecha en ese preciso momento,
cuando comprendió lo que había hecho. Aunque han pasado muchos años desde entonces, mi madre nunca ha dejado de pensar en esa mujer. Me dijo que tuvo pesadillas durante años y que fue esa única llamada la que la llevó a dejar el trabajo para siempre. Devastador. No hay otra palabra. Incluso ahora, cuando pienso en esa historia, solo puedo esperar que aquella madre haya encontrado alguna manera de seguir adelante y de perdonarse.